Vamos a hablar de artritis y artrosis, pero vamos a separarlo para después poder juntarlos. Artrosis es la degeneración de los tejidos propias de la edad. ¿A qué se debe este problema de las degeneraciones de los tejidos? A que se van agotando las células madre. Por un lado, los huesos tienen durante el día, nosotros no lo sabemos, no nos enteramos, pero tenemos microfracturas, y tenemos microfracturas pegadas ahí a las articulaciones. Sobre todo, esta zona donde termina el hueso y arrancan las células madre de los cartílagos. Esas son las víctimas hoy del envejecimiento acelerado de las articulaciones. Entonces, doctor, yo prácticamente no tengo cartílago. Doctor, a mí ya me operaron de los cartílagos 2 o 3 veces, me operaron de los meniscos. O directamente no tienen más cartílagos y le ponen prótesis. ¿Por qué fallan las prótesis? Ese conocido artista que falleció en la internación, le iban a cambiar por tercera vez la prótesis de rodilla. ¿Cuál es la relación entre contaminación ambiental y estos problemas propios de degeneración de los tejidos? Es que estas sustancias, metales y productos químicos, se acumulan con más facilidad en la extremidad de los huesos largos, donde hay muchos fenómenos eléctricos. Por la compresión y descompresión se llama efecto piezoeléctrico. Eso se sabe desde hace muchos años. Lo que pasa es que ahora estos metales entran al organismo, difunden en forma pareja en todos los tejidos, en todos los sistemas, y se van acumulando lentamente, pero después se reacomodan. Se van reacomodando. En los huesos se van ahí pegados las articulaciones, en el cerebro se van a la sustancia gris, por eso tenemos cada vez más Parkinson, Alzheimer y demencia senil. Tenía razón la doctora Aslan cuando decía que arrancaban 40 años antes. Nosotros no teníamos idea de qué se trataba. Cuando esta señora hablaba hace 60 años que había que empezar a cuidarse a los 40. Y era esto que ya evidentemente ella clínicamente se había dado cuenta. Y esto es artrosis, degeneración natural, envejecimiento, falta de células madre, que es el envejecimiento normal de los tejidos. ¿Por qué ahora está acelerado? Por todos estos productos de la contaminación ambiental. Pero hay algo más. Estos productos de la contaminación ambiental inflaman el intestino. El intestino solo duele, avisa, si le falta sangre. Es cuando se contrae en forma muy violenta, el caso de la intoxicación aguda por plomo, y le falta sangre, ahí sí duele, es un cólico muy intenso. Pero si no, no duele. Estos productos inflaman, lesionan también a nuestra flora intestinal. Entonces, pedacitos de microbios del intestino necesarios, y cada vez es toda una ciencia, ya son libros, el tema de la microbiota, la flora intestinal. 1 kilo tenemos de casi 1000 variedades distintas de bacterias necesarias, al faltar lesionan. Al lesionarse esas bacterias, un pedacito de esas bacterias se mezclan forman una proteína, toman la proteína de la bacteria con un pedacito de tomate, con una molécula de rúcula, de la mostaza, de un antibiótico que el paciente tomó. Como está inflamada la pared, pasan con más facilidad porque las barreras naturales que tenemos no funcionan. Pasan las moléculas. Es más, dejamos de fabricar una de las moléculas que forman la primera barrera, que es la famosa proteína IgA. Son anticuerpos que directamente van barriendo ahí estos productos que son muy tóxicos. Cuando pasa, el organismo el sistema inmunitario va y analiza con unas células especiales, células dendríticas, y dice, esto es tóxico. Y fabrica anticuerpos, fabrica glóbulos blancos que van y memorizan cuál es esa molécula. ¿Cuál es el inconveniente de estas moléculas y cómo nacen las enfermedades autoinmunes? Nosotros estudiábamos hace muchos años, varias décadas,
estudiábamos 4 o 5 enfermedades autoinmunes conocidas. Ahora hay más de 80. Si ese anticuerpo, la molécula para que se fabricó, el organismo la fabricó, se parece a una que tenemos en la tiroides, el paciente va a tener lentamente un hipotiroidismo, le va a funcionar menos la tiroides. Se parece a una proteína que tenemos en las articulaciones y va a ser una enfermedad, una artritis por autoinmune. No es necesariamente artritis reumatoide. De cada 4 estudios de artritis reumatoide que dieron positivo, 3 son falsos porque están provocados por estas autoinmunes. ¿Y qué eso es las enfermedades autoinmunes y cómo se producen? Y cómo están favorecidas a partir de un intestino permeable con permeabilidad patológica porque está inflamado. El paciente no siente absolutamente nada, pero cuando los estudiamos con el diagnóstico funcional computarizado, aparece todo inflamado y aparece el pobre hígado inflamado. Y el paciente viene y dice, tengo hígado graso, como si se hubiera acumulado ahí grasa, al igual que en el resto del organismo, se hubiera producido en el hígado. Y en realidad es una de las etapas de degeneración del hígado. El hígado graso entonces es una patología, es una enfermedad seria. No es una circunstancia que la grasa se fue acumulando. Entonces, ahora tenemos artrosis y degeneración natural, por la edad, por falta de células madre, y tenemos asociado a un autoinmune. Entonces, el cuadro es complejo porque además el paciente tiene otros problemas. Entonces viene y dice, yo tengo artritis psoriásica, doctor. Ajá, muéstrame dónde tiene la psoriasis. No, yo no tengo psoriasis. Entonces, si no tiene psoriasis, no puede tener artritis psoriásica. Al ser combinadas artrosis y artritis, son cuadros muy complejos, incluso de referirlo al paciente. Pero a veces notamos que el paciente tiene unos nodulitos en los dedos de la artritis reumatoide. Y tiene también problemas en las rodillas, en las grandes articulaciones. Las artritis son de las pequeñas articulaciones. Resulta que ahora también lo tenemos en esos cuadros combinados. Muy complejo. ¿Qué tenemos ahora en la actualidad? Tenemos combinación de artrosis con artritis. Entonces, en la rodilla, que era la artrosis que conocíamos nosotros, la cadera, artrosis de cadera, la vamos a cambiar a la cadera. Me acuerdo en mi sanatorio, eran rachas de los traumatólogos, cambiaban cadera. ¿Y el tema cuál es? Es que ahora es combinado. Esa rodilla que tiene artrosis también tiene artritis. Y el paciente tiene artritis en las pequeñas articulaciones. Entonces, ¿cómo? ¿Tienen las grandes articulaciones y tienen las pequeñas? Sí. Son fenómenos combinados. Si no se baja la inmunidad que está excitada en estos pacientes, no hay forma de calmarle los dolores, no hay forma de parar la inflamación. Entonces es una artrosis, pero inflamada. No es la degeneración del cartílago que se va perdiendo y el paciente no siente nada. Hay dolor, hay molestias. Entonces, este es el problema actual de la artrosis. Por ejemplo, cuando mostrábamos en un mineralograma, mostrábamos que hay 15, 16, 17 metales, de los cuales 4 o 5 son muy tóxicos. Estas combinaciones se dan también, y estos metales y estos químicos también producen problemas también en el resto del organismo. Y al producirlo, suman síntomas y signos. El paciente, como tiene cartilla de su prepaga, va y ve al especialista en forma directa. Y el especialista le da su medicación para esto. Pero como es complicado, no tiene en cuenta que el paciente también tiene su inmunidad excitada, irritada, con producción de anticuerpos que están atacando sus tejidos. Tiroides, le toca la del páncreas y el paciente termina insulino dependiente o empieza con deficiencia. Al estudiarlo con el diagnóstico biofuncional computarizado aparece el páncreas irritado, inflamado, y ya tienen 1,10, 1,10, 1,8, 1,10, 1,8. Es decir,
¿Le damos medicación para la diabetes? No, porque no tiene todavía glucosuria, sino no tiene valores elevados después de comer. Pero ya el páncreas está inflamado. Entonces se asocian síntomas y signos de un paciente complicado, con a veces análisis prácticamente normal. Un poquitito de eritrosedimentación acelerada, una glicemia un poco elevada, un riñón un poco tocado con una urea, pero niveles bajísimos, que no justifican una terapia especial para ese problema. ¿Por qué? Porque son pacientes donde síntomas y signos se suman y lo transforman en pacientes complejos. Este es el nuevo paciente. El paciente del siglo XXI, con las enfermedades del siglo XXI, y a su vez el paciente que tiene que recibir, hay que hacerle estudios especiales y pensarlo, ya cuando empieza a hablar, empezar a pensar que con todos esos estudios que trae, tiene un problema de tipo sistémico. Está toda la estructura, todos los tejidos están comprometidos. Esta es la artrosis que debe ser tratada como corresponde. Inmunidad por un lado, dolor por el otro, degeneración de los tejidos por otro. Se previenen y se evitan los reemplazos de cadera, los reemplazos de rodilla, que muchas veces fracasan, porque estos metales también forman parte, el plomo por ejemplo, forma parte del hueso al imitar la función del calcio. Entonces el estudio de la señora da osteopenia. Le ponen la prótesis de rodilla y el hueso es malo, el hueso no toma el perno de la prótesis, le duele más que antes. O le operan la columna, le ponen una placa de Harrington y resulta que no agarra la placa, duele más que antes. Entonces, ¿después qué hacemos? Le sacamos la placa, le duele más. Son pacientes que cuando se los trata desaparecen los dolores aún después de estos falsos fracasos. No es mala praxis, el problema es del paciente. El paciente es quien tiene lesionados sus tejidos. Le podemos ser muy útiles a estos pacientes complicados, complejos, con estudios especiales, sobre todo en 1 minuto y medio con el diagnóstico computarizado, que ya vamos a mostrar los nuevos modelos, el avance que significa para el médico en 1 minuto tener un panorama de cómo están funcionando las moléculas en todo el organismo. Muchas gracias.